saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen en este día y poder estudiar el mensaje de la palabra de Dios juntos. Si usted tiene su Biblia, voy a leer yo de la Biblia de las Américas este pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Dice la palabra del Señor así: Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a ir en oración. Padre, te damos las gracias en este día por la oportunidad, el privilegio que podemos de poder, Señor, tener una iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros podamos entender la importancia, Señor, de poder seguir trabajando y poder, Señor, haciendo lo que va de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, en este día el tema que vamos a estar estudiando se ha titulado ¿Eres la iglesia o vas a la iglesia? Es muy importante que todo aquel que reclama conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador pueda entender cuál es el propósito y la finalidad por el cual el Señor Jesucristo ha establecido, como dije yo, su iglesia. Todos nosotros, hermanos, tenemos ciertas limitaciones. Y cuando digo como personas, como individuos, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos problemas en la orientación. Vamos manejando en algún lugar, nos perdemos, no sabemos para dónde está el norte, cuál es el este, el oeste, el sur. Y pues tristemente, ¿verdad? Continuamente tenemos que estar preguntando hacia dónde queremos llegar. Otros somos muy malos en las manualidades, otros en la lectura, otros en las ciencias o las matemáticas, otros, ¿verdad?, en usar la tecnología. Por ejemplo, hay ciertas cosas que se nos dificultan. Unas cosas que a mí se me dificulta, por ejemplo, es cuando uso el control de la televisión. Cuando usualmente uso el control de la televisión, hermanos, no sé cómo cambiar canales, no sé cómo salirme de ciertos canales para ir a otros, y constantemente estoy preguntándole a mis hijos, y obviamente que eso pues para mí es una limitación. La iglesia, mis hermanos, tiene muchos retos, tiene también limitaciones que ha enfrentado desde su nacimiento. Y cuando digo desde su nacimiento, obviamente desde que el Señor Jesucristo la estableció, desde que la iglesia nació en Jerusalén después del día del Pentecostés. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una de las limitaciones que nosotros hemos tenido es ver a la iglesia del Señor Jesucristo como un cuerpo, como una familia. Si el cristiano, si aquel creyente que reclama conocer al Señor Jesucristo no puede percibir estas verdades, entonces la iglesia va a sufrir. La iglesia va a tener ciertas limitaciones en llevar a cabo la función que se le ha asignado en este mundo. Recuerde que la iglesia tiene cuando menos 4 áreas de importancia en las cuales se llevan a cabo en sus funciones cuando se reúne como asamblea. Una de ellas es el estudio de la palabra de Dios, otra es la adoración, otra es la oración y otra es la comunión entre los hermanos. Y si
Satanás o el mundo puede socavar o minimizar estas 4 áreas, entonces su trabajo de separar o desunir a la iglesia será todo un éxito. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos entender ese reto de saber para qué existimos como iglesia. Así es que, primeramente, pues, entonces, vamos a ver algunas de las razones principales por las que venimos a la iglesia. Y una de ellas, como decía anteriormente, es, hermanos, para ser constantes en el estudio de la palabra, para la comunión, para participar en la cena del Señor y orar los unos por los otros. Dice este pasaje que, primeramente, después de que el apóstol Pedro dio ese gran discurso, ese día dice que como 3,000 almas, 3,000 personas recibieron al Señor Jesucristo y se añadieron a la iglesia local en Jerusalén. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vemos ahí esas 4 características que nos dan razón de existir, por la cual nosotros venimos a la iglesia local. Primeramente, hermanos, dice las enseñanzas de los apóstoles. O sea que ellos estaban recibiendo constantemente la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De los apóstoles, de los líderes en Jerusalén. O sea que ellos, hermanos, recibían la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y también lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, lo que el Señor Jesucristo les había mostrado. Pero recuerden que Dios estaba pues usando a los apóstoles. ¿Quiénes, hermanos, estaban usando los escritos del Antiguo Testamento? Recordemos que hasta ese momento el Nuevo Testamento no había sido escrito. La iglesia estaba comenzando, recién comenzada, pero sí ellos ya tenían los escritos del Antiguo Testamento. Y todos los apóstoles estaban usando esas enseñanzas que se encontraban en la ley, en los libros de los profetas y en los escritos como los salmos y otras tantas libros que ellos ya tenían. Pero fíjese cómo estas enseñanzas que ellos, hermanos, estaban poniendo en práctica eran fundamentales y eran importantes. ¿Por qué? Para que ellos fueran edificados y fueran creciendo en cuanto a su conocimiento de lo que Dios quiere en su vida. Por eso es importante que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, la palabra de Dios sea el elemento principal en el cual nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos, que nosotros estudiamos, que nosotros, mis hermanos, estamos, ¿verdad?, buscando. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios viene y nos transforma. La palabra de Dios nos enseña nuestro estado de pecado, nos dice cómo debemos de ser cambiados, nos dice cómo debemos de ser transformados y cómo debemos de confiar en todas las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, fíjese que los apóstoles, pues, estaban siendo edificados conforme a sus experiencias, conforme a lo que ellos estaban viviendo, lo analizaban conforme a la palabra. Es lo que quise decir, conforme esas experiencias que ellos estaban experimentando como una recién iglesia nacida, las estaban, hermanos, analizando a través de la palabra de Dios. Y por eso es importante, fíjese, que el cristiano, que usted y yo, hermanos, analicemos nuestras experiencias a la luz de la palabra de Dios. Porque no todo lo que experimentamos, recuerde, está bien. Cuando digo está bien, ¿por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras maneras que nosotros tenemos de ver y percibir la vida pueden estar equivocadas. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos nosotros de ser guiados. Dice el pasaje en la comunión.
La palabra comunión que aquí se refiere es lo que se llama koinonía. Y la palabra koinonía es traducida como comunión. O sea, que comunica la idea de una asociación, de una relación, de un convivio y de una participación. En otras palabras, el compartir algo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como hermanos, estamos compartiendo. Y la vida cristiana precisamente está llena de comunión. Todos aquellos, ¿verdad?, que venimos, no solo, fíjese que estamos buscando tener compañerismo y relacionarnos. Una de las cosas que me gusta a mí de la compañerismo de los hermanos es cuando después de la iglesia tenemos un cafecito, una galleta, platicamos, conversamos, hablamos de muchas cosas. Pero fíjese que tenemos que tener cuidado de que la comida no sea el énfasis por el cual nosotros nos reunimos. No es que sea malo comer, no, está bien comer, pero si nosotros hacemos un énfasis en la comida, estamos entonces equivocándonos en cuál es nuestra relación. La comida en cierta manera es un vínculo, es algo que nos une, pero la comunión es aquello que compartimos. O sea, explico más. O sea, que cuando nosotros, hermanos, venimos como iglesia, compartimos el uno con el otro de Cristo. Compartimos el uno con el otro de la adoración. Compartimos el uno con el otro nuestras experiencias, sean buenas o sean ¿qué? Malas. Compartimos, hermanos, como dije anteriormente, del estudio de la palabra de Dios. Y compartimos también la oración. Por eso yo siempre hago esa invitación, que todo aquel cristiano que está aislado de la iglesia, todo aquel cristiano que no vive en comunión, mis hermanos, se pierde de una relación que fue dada por Dios, que es dada por el Espíritu Santo y que es esencial. No venimos, hermanos, solamente, como decía yo, ¿verdad?, a pasar y tener un buen tiempo, que eso está bien, pero es esa reunión en la cual los hermanos nos edificamos los unos a los otros. Vamos a hablar un poquito más adelante. Otra de las cosas que nosotros hacemos, mis hermanos, como hermanos en Cristo, es lo que llamamos el partimiento del pan o la cena del Señor. Es lo que dice ahí que, ¿verdad?, partimiento del pan. Cristo instituyó, si usted recuerda, en la iglesia local, 2 ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Y los cristianos, los hermanos, la iglesia, mis hermanos, deben estar reunidos en la asamblea para poder participar de esas 2 ordenanzas. Por ejemplo, usted no puede bautizarse por sí mismo. Usted viene y se bautiza ante la iglesia. Cuando una persona es bautizada, se le pregunta si ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si responde que sí, ¿verdad? Entonces él dice, en el momento de ser bautizado, de ir al agua, es un simbolismo que representa que él está muriendo a la vieja vida y que ahora, ¿verdad?, están haciendo una nueva vida. Y delante de la iglesia, de los hermanos, se compromete que él va a vivir una vida en la cual va a procurar hacer lo mejor que él o ella pueda. Igualmente, mis hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, mis hermanos, estamos proclamando como grupo que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que Cristo Jesús, mis hermanos, nos ha limpiado. El recordatorio que nosotros hacemos, sea mensual, sea bimestral, cada iglesia tiene la cena del Señor conforme desea. Bueno, el punto, mis hermanos, es que nosotros, ¿verdad?, venimos, participamos de la cena del Señor, porque es algo que la iglesia primitiva hacía, es la manera en la cual nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido y lo hacemos, no porque sea una costumbre, no porque sea un rito, mis hermanos, sino porque así lo ordenó el Señor Jesucristo. Y otra razón es las oraciones.
Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjese que esa es otra actividad importante. La iglesia, mis hermanos, debe de ser el lugar en el cual venimos a hablar con Dios. Venimos, mis hermanos, a orar como el cuerpo de Cristo, lo que llamamos una oración corporal. Intercedemos ante Dios. Oramos en silencio, pero fíjese, oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por los prospectos de la iglesia, oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, oramos por nuestros vecinos, oramos por nuestra comunidad, oramos por nuestros líderes, oramos por aquellos que están pasando por tribulación, están pasando por dificultades, oramos por tantas cosas, y eso es otra necesidad de la iglesia. De hecho, es importante que cuando nosotros, mis hermanos, nos reunimos, tengamos un tiempo específico en el cual oramos y vamos delante de Dios. Es algo también que la iglesia, mis hermanos, debe de entender. Ahora, en segundo, o punto número 2, tenemos la presencia del poder de Dios por medio de su iglesia. Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. O sea que la iglesia, mis hermanos, estaba expresando por medio de esas maravillas y milagros el poder grandioso, el poder maravilloso de Dios. No era, fíjese, el poder de los creyentes. No, sino que era el poder de Dios a través de los creyentes. Y es lo mismo el día de hoy. Hoy, mis hermanos, el poder de Dios se puede ver, se manifiesta a través, mis hermanos, de cómo Dios usa a cada creyente, sea cuando Dios sana, sea cuando Dios, ¿verdad?, convierte, transforma el corazón de una persona, sea a través de los milagros, sea a través del poder de la palabra de Dios. Fíjese cómo Dios sigue usando a la iglesia, a los individuos, a los miembros, ¿verdad?, para mostrar sus grandes maravillas. Nunca se nos debe de olvidar que usted y yo, mis hermanos, simplemente somos instrumentos de Dios. Somos herramientas de Dios que Dios usa, ¿verdad?, para llevar a cabo el ministerio, para extender el reino de los cielos en esta tierra. Nunca se nos debe de ocurrir o pensar que nosotros somos, hermanos, la gran cosa. Que sin nosotros Dios no puede hacer nada. No es bíblico. Dios usa al creyente. Dios usa a cada persona, sus talentos, sus dones, para llevar a cabo, mis hermanos, grandes cosas. Ahora recuerde, muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que tenemos, ¿verdad?, que hacer grandes sanidades, que tenemos que hacer, hermanos, recuerde, la iglesia trabaja en diferentes maneras. La iglesia se une, mis hermanos, y manda misioneros. La iglesia se une y ayuda a personas que están pasando por dificultades. La iglesia se une y, ¿verdad?, envía alimentos. La iglesia se une y ayuda a personas que están en discapacidad. O sea, hay muchas maneras en las cuales la iglesia está trabajando. Vemos, fíjese, ese gran poder de Dios, sobre todo causando en las personas un temor reverente. Dice el pasaje, ¿verdad? Sobrevino temor a toda persona. Y cuando vemos, hermanos, ahí la palabra temor, está hablando de un temor reverente. Las personas estaban asombradas por lo que estaba ocurriendo, las cosas grandiosas que los discípulos estaban haciendo a través de Dios. Y ellos, hermanos, pues estaban, ¿verdad?, asombrados. Y eso hizo, ¿verdad?, que dijeran, esto que estas personas están haciendo, esto que estos individuos están llevando a cabo,
es como resultado del poder de Dios. Y la gente, mis hermanos, cuando ve eso en la iglesia, cuando la gente ve que está sucediendo eso entre nosotros como cristianos, nos respeta y honra a Dios. Primeramente honran a Dios y nos respetan. Ahora, la iglesia siempre va a ser criticada, siempre ha sido criticada, pero nosotros no debemos hacer causa de esas críticas. Si la gente no quiere creer en el gran poder de Dios, es por su incredulidad, pero no porque Dios no puede hacer grandes cosas y grandes maravillas en la vida de los seres humanos. En otras palabras, hermanos, Dios usa a personas comunes y corrientes, ¿para qué? Para mostrar su gran poder. Para mostrar, fíjese, a un mundo perdido que hay esperanza. La iglesia entonces tiene esa gran responsabilidad. ¿De qué? De vivir bajo el poder de Dios. Y hacer, ¿verdad?, la obra del ministerio de una manera en la cual confiamos en Dios. No por, como dije, no por nuestro brazo en la carne, no, sino por el poderoso brazo de Dios que influye en nosotros, influye en los creyentes, en los incrédulos, para que ellos puedan, ¿verdad?, abrir su corazón y puedan recibir a Dios. Y tercero, la iglesia cristiana, mis hermanos, fíjese que se veía como una gran familia. Versículos 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. O sea, que tenían esa unidad mental, esa unidad doctrinal y esa unidad espiritual. Un mismo llamado. Es lo que llamamos la comunión espiritual de la iglesia. Esa comunión espiritual, mis hermanos, está forjada, está formada directamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiero hacer un énfasis en eso, porque mire, ¿qué es lo que hace diferente esa comunión de los cristianos con otro compañerismo que los seres humanos también tienen? O sea, es el Espíritu Santo quien está dentro del creyente. No estoy yo diciendo que cuando las personas se reúnen para tener ciertas actividades como comunidad es malo, no. Yo he escuchado de ciertas comunidades que se reúnen, por ejemplo, para recaudar fondos, para mandar dinero a sus naciones o a sus ciudades, para llegar a ser un fin, lo cual no es malo. Pero hay una diferencia, fíjese, entre las reuniones de los cristianos y las reuniones de los que no son cristianos o de la comunidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que moldea, el que lleva a fundir el corazón del creyente cristiano con el corazón de otros creyentes. Y eso es lo que nos está diciendo ahí, que estaban unidos, hermanos, tenían todas las cosas en común. Estaban participando en un común acuerdo. Y esa es una de las realidades que el cristiano, usted y yo, debemos de estar buscando tener. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener un propósito, nos lleva a vivir en unidad. Dice que este pasaje había un gran sentido de responsabilidad y de ¿qué? Y de compromiso. Si usted se fija, el pasaje nos dice que día tras día continuaban unánimes en el templo. Día tras día. O sea que el cristiano, mis hermanos, vivía relacionándose con otros cristianos. Y hoy vemos que, tristemente, muchos cristianos ya no le dan ese énfasis, ese sentido, mis hermanos, a la iglesia local. Muchos viven, hermanos, dejan de asistir a sus iglesias o van una vez al mes, van cada 2, 3 meses. Usted tiene que entender que
el Espíritu Santo le atrae, le llama a que usted sea parte y sea participante y miembro de una iglesia local. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿dónde dice en la Biblia, verdad, que hay que ser miembro? Si usted se fija como el versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban siendo, ¿qué? Salvos. No los unía, mis hermanos, a la sinagoga, no los unía, ¿verdad?, a un grupo de estudio, los unía, mis hermanos, a la iglesia. Y el cristiano debe de entender y debe de también buscar esa pertenencia, de ser un pueblo que adora y alaba a Dios constantemente. Los cristianos, hermanos, esos creyentes estaban, ¿qué? Adorando en el templo, estaban orando en el templo, estaban asistiendo a las reuniones de las asambleas de los creyentes, participaban todos. Y cuando un cristiano no hace eso, pues está en desobediencia. Yo siempre le hago esa invitación. Número 1, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que medite en eso, que necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos entender que vivimos conforme a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Si usted ya cree en el Señor Jesucristo, pero aún no está participando de una iglesia, yo le hago esa invitación donde quiera que usted me escuche, es que se haga miembro, que participe de la iglesia local. Cristo la estableció, no es la idea, ¿verdad?, del mundo, no es la idea de algunos creyentes, es algo que Cristo dijo al apóstol Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando del Señor Jesucristo, de sí mismo, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, hermanos, no hay nada que pueda impedir que la iglesia local, ¿me entiende?, se reúna y participe. Los creyentes, mis hermanos, estaban adorando en sus casas. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían las comidas ágapes, observaban la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, constantemente estaban recordando la muerte del Señor Jesucristo. Esa es otra cosa, que cuando una persona no asiste a una iglesia, ¿cómo va a participar, hermanos, de la cena del Señor? ¿Cómo va a compartir con sus otros hermanos lo que Cristo ha hecho? Los creyentes, dice, adoraban con alegría y con sencillez de corazón. Fíjese que tenemos que tener cuidado, hermanos, con las formalidades, con los ritos. Cuando nosotros nos volvemos formalistas o rituales, tenemos que hacer ciertas cosas para creer, mis hermanos, que estamos agradando a Dios. Los ritos y las formalidades, hermanos, no es que sean malos en sí mismos, pero cuando nosotros creemos que debe de hacerse de cierta manera algo, cuando la palabra de Dios no nos lo enseña, es peligroso. O sea, el creer, ¿me entiende?, que debemos de participar de la cena solamente cierto día, a cierta hora. La cena del Señor, mis hermanos, puede llevarse a cabo el primer domingo de la semana, el primer día de la semana, el primer domingo, el segundo, el tercero, el cuarto. Puede llevarse una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses. La Biblia no nos dice cuándo. Lo que sí nos dice es que debemos de hacerlo, debemos de recordar a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los creyentes, como resultado, eran fieles testigos de la bendición de Dios. Estaban ganando el favor del pueblo. Estaban, mis hermanos, viendo cómo Dios añadía a su iglesia cada día las almas de aquellos que eran salvos. La palabra salvo en esta descripción se habla de un tiempo presente, los que estaban siendo salvos. Y la salvación es una experiencia presente, mis hermanos, del creyente
y que se experimentó en el pasado, que se experimenta en el presente y que se experimenta en el futuro cada vez que una persona recibe al Señor Jesucristo. Pero es Dios quien añade los que son salvos a la iglesia. Nosotros somos instrumentos, nosotros simplemente somos usados por el Espíritu para continuar adelante, llevando a cabo, mis hermanos, lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y en conclusión, como usted ha podido ver, ha podido observar, la recién nacida y creciente iglesia de Jerusalén estaba siendo investida por el poder del Espíritu Santo. No hay duda de que la mano de Dios, mis hermanos, estaba haciendo grandes maravillas. Que el poder de Dios a través de los creyentes, ¿verdad?, estaba siendo manifestado. Y que estos creyentes, mis hermanos, tenían un sentido de pertenencia. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para ir a orar y para tener comunión. Ellos sabían, mis hermanos, que ellos eran un cuerpo. Ellos sabían que eran una familia. Y ellos querían tener todas las cosas en común. Y este es el llamado para cada uno de nosotros. Y la pregunta, como inicié al principio, es: ¿eres la iglesia o simplemente vienes a la iglesia o eres espectador de la iglesia? La pregunta entonces es: ¿qué paso tienes que dar para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Tienes que primeramente entregar tu vida y decirle: Señor, reconozco mi estado de pecado, sé que he vivido en contra de lo que tú quieres, no he hecho tu voluntad, sino he hecho mi voluntad, y me arrepiento y confieso mis pecados, y Cristo, ¿verdad?, viene a tu vida. Tal vez tienes que bautizarte, tal vez ya eres cristiano, tal vez ya estás asistiendo a la iglesia, pero aún todavía no te has bautizado. El bautizarse es ¿verdad?, identificarse delante de Dios, delante de la asamblea de los hermanos, de que no me avergüenzo del Señor Jesucristo, que yo quiero caminar adelante. Tal vez tienes que tomar las clases de nuevos miembros. Tal vez ahora dices tú: tengo que hacerme miembro, he asistido a esta iglesia y reconozco que tengo, ¿verdad?, que ser parte de ella. O tal vez estás todavía, ¿verdad?, en pecado y tienes que buscar una reconciliación. Tal vez tienes que aprender, ¿verdad?, que tienes que hacer las paces con el Señor. No le has dado la formalidad que debe de ser. Esa es mi invitación. Que, mis hermanos, hagamos un compromiso ante Dios, ante la asamblea, los hermanos, de que vamos a honrarle y glorificarle. Y con eso, pues, en mente, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque, Padre, has instituido la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos como iglesia a estudiar tu palabra, a participar, Señor, de la cena del Señor, a participar de la oración, Señor, y a participar de la comunión. Te pido, pues, que nos des un espíritu de pertenencia, que pongas en nuestras almas el deseo de continuar adelante. Que, Padre, así como la primera iglesia en Jerusalén estaba mostrando, Señor, por medio de tu poder, Señor, tus maravillas, que nuestras iglesias, Señor, muestren a través de tu poder las maravillas que todavía tú sigues haciendo. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco que me hayan acompañado. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye.